Una semana más con ustedes en la tertulia Huelva la Mirilla de Huelva. A pocos días de iniciarse el festival, o ya en pleno festival, hemos querido que el programa de esta tertulia esté dedicado por completo a este evento que es, yo creo, el gran acontecimiento, o ha sido siempre el gran acontecimiento cultural de la capital y también de la provincia de Huelva. Tenemos, yo creo que una mesa de tertulia muy completa. Yo diría que casi gran parte de la historia del festival está en esta mesa que voy presentando a todos ustedes, y vamos a tener, por lo tanto, un repaso y un profundo conocimiento tanto de su historia como de los momentos actuales del Festival de Cine. En primer lugar, quería, por recién llegado, presentar al nuevo director del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, de su fundación, Pedro Castillo Arteta. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias yo sé que estos días son ajetreados y que está en los momentos últimos pegándolo siempre las prisas, pero bueno, que estés con nosotros te lo agradecemos. Antes del director del Festival de Cine, ha estado como productor tanto de cine como de televisión, licenciado en comunicación, y también estoy en el grupo Bosento, el cual yo creo que compartimos años en aquella experiencia en aquella etapa, que pues, estuviste en el año 1995-2005, y yo estuve me parece del 96 al 2000 o algo así, prácticamente también. Coincidimos, yo me acuerdo perfectamente cuando vine por aquí a verte. Estaban las televisiones locales, que se hacía, que ocurría con las televisiones locales, y bueno, pues ya tenemos aquí las televisiones locales, donde hoy, por cierto, estáis en este plató, y ya desde un punto de vista legal, o sea, no son las televisiones que nacieron en aquellos momentos donde había incertidumbre sobre su futuro, si iban a ser legales, si no iban a ser legales, su ubicación, su propiedad, etcétera. Hoy no, hoy ya tenemos televisiones, por lo tanto esta es una televisión que emite 24 horas y que intenta dar lo que puede a todos los telespectadores de Huelva y de la zona de influencia. También con nosotros, y vi un poco por historia, tenemos a José Luis Ruiz, licenciado en Historia de América, 21 años de Festival de Cine, bajo sus espaldas, podríamos decir, porque yo creo que la etapa más dura fue la inicial, del año 75 al 92, cuando se tuvo que aguantar desde un colectivo de ámbito privado toda la organización del festival. Yo ya era también director del periódico, llegué en el 79, por lo tanto yo también he vivido muchos años del Festival de Cine, desde mi estancia en Huelva en el 79 y siendo director del periódico Buena Información. Recuerdo que una vez me invitaste a ser jurado de uno de los premios, y la verdad es que fue muy grato porque conocí el festival por dentro y las reuniones de los miembros del jurado. Recuerdo en tu casa, en el ático del Hotel Tarteso, del antiguo Hotel Tarteso, y esas distendidas charlas que allí se vivía con los invitados que acudían en ese momento. Este año vas a ser también miembro del jurado del festival. Creo que es un honor que te hace el festival, que creo poco, porque yo creo que hay que hacer más, y bueno, vamos a hablar de ello ahora durante este periodo. Muy bien. José Luis, bienvenido a esta tertulia. Gracias. Con nosotros también otro director transitorio también del Festival de Cine, que es tertulia habitual de nuestra Huelva la Mirilla, Paco López Villarejo. Es licenciado en Historia. Él estuvo también en el festival desde el año 94 hasta el año 2002, casi juntando, con alguna intermitencia. Nos quedan pocos directores que se han quedado sueltos ahí, ¿no? Sí. En la etapa quizás de Trías ha sido la más larga también entre las de vosotros, ha sido la de Eduardo Trías. Sí, la última etapa de Trías, que ha sido casi 7 años, Sí.
Sí, por eso yo creo que esos 8 años, 8 festivales o 7 festivales y 8 años. Yo es que no lo tengo muy claro, pero vamos, por ahí anda. Sí. Lo que sí está claro es que estamos en el 40 aniversario del festival. Sí. Yo hice el 25 aniversario lo hice. Eso tiene ya mérito en sí mismo, conociendo como los que conocemos Huelva, Pedro. Ya tú la irás conociendo, pero los que conocemos Huelva, en esta tierra... Ya somos cuarentones, ¿no? Ser cuarentón y mantener un evento cultural durante 40 años, primero desde el ámbito privado, luego ya desde el punto de vista de fundación, donde convergen distintas administraciones representadas por distintos partidos políticos en cada momento, etcétera. Bueno, pues yo creo que ha sido una etapa, que ha tenido de todo, cosas buenas, cosas malas, pero la trayectoria, el sumatorio, yo creo que es positivo, ¿no? También con nosotros está esta tertulia, hemos querido invitar a alguien de la sociedad, del mundo intelectual de Huelva, a José Baena, licenciado en Filosofía y escritor. Por lo tanto, desde la calle queremos también ver la visión del festival, lo que es en el mundo cultural de Huelva entraña, ¿no? Y quisiera empezar contigo, Pedro. Se presentó ayer el festival y hay una frase que me ha llamado la atención que traía el periódico. Somos un certamen abierto y queremos que los huelvenses participen de forma activa. Yo creo que este ha sido, a los directores, lo digo a todos, ¿no?, el gran caballo de batalla de todos los años del festival, ¿no? Intentar que el público participe y se sienta partícipe del festival. Y quiero contarte una anécdota, ¿no? El festival siempre ha venido con lluvia a Huelva. O sea, yo desde que estoy en Huelva, me lo han contado, sí. Siempre que he llegado he estado en Huelva, desde el año 90 y el año 79, que llegué por primera vez a Huelva. Siempre el festival es como si entrara a otra época en Huelva. De hecho, ahora que se hace todo digital y todo muy rápido, cuando yo fui dirigir Huelva Información en los años 80, 87, 88, hicimos una edición especial por la tarde de los premios. De los premios. O sea, los premios se fallan por la mañana y nosotros hicimos rápidamente una edición que imprimimos a las 5 de la tarde y empezamos a repartir antes de que la gente entrara en la sección de gala de clausura. Bueno, a las chicas que habíamos contratado le llovió la de Dios en aquella clausura y entrega de periódicos por todo el centro de Huelva. Pero bueno, el esfuerzo informativo que habíamos hecho demuestra un poco también que los medios escritos querían estar en la inmediatez, como hoy están los digitales, que bueno, evidentemente, pero bueno, yo quiero contaros que yo creo que el Huelva Información durante todos estos años y a través de sus distintos directores y empresas editoras ha contribuido también mucho también al Festival de Cine y con ello todos los medios de Huelva. Yo creo que todos los medios de Huelva, no sé, José Luis, tú qué piensas y Paco, han sido aliados del festival, ¿no? No hemos tenido controversia, más bien han sido controversias antes, después del festival, cuestiones de política, de la fundación y tal, dime y direte, pero durante el festival ha habido siempre un arrope de todos los medios de comunicación. Entonces, quería esa llamada que tú haces al público porque tienes un recelo, algo te ha... Bueno, yo lo que hice fue informarme cuando llegué, ¿no? Y pregunté a José Luis, pregunté al equipo del festival que lleva muchos años trabajando y sobre todo, como llevo desde mayo pasando bastante tiempo en Huelva, no digo todos los días de todas las semanas, pero he estado mucho tiempo y no he visto llover hasta ahora, no me ha coincidido la lluvia. Me visitara yo que vengo como sabéis también del norte, acostumbrado a la lluvia, pues bueno, preguntaba y sí detectaba que quizás hacía falta retornar a un cierto público, no digo a todo, porque yo creo que el festival tiene sus seguidores, eso está claro, tiene fieles seguidores al festival, pero yo creo que un festival que además ahora es un entorno diferente al que existía cuando ellos estaban, con Málaga y con Sevilla y con Valladolid, que también estaba anteriormente, compitiendo y muy cercanos, hay que intentar por todos los medios salir a la calle e intentar que el público entre en las salas, porque vamos a proyectar nosotros 125 títulos y más de 200 proyecciones, pero es que antes de la tertulia me decían que en otras épocas incluso eran más las proyecciones que se producían, incluso el número de títulos. Había más salas. Yo voy a comentar una cosa, nosotros vendíamos más periódicos durante los días del festival porque se publicaba todo el horario y toda la programación. Y además incluso era doble página.
Fíjate porque había muchas salas y muchas proyecciones durante todo el día. Y se vendían más periódicos. Independientemente que el festival tenía su propia revista, Festihuelva. Sí, ciertamente. Que también daba... Una revista que llegó a tener, bueno, tengo que decir una cosa que, no sé si por modestia, en el año 2001 Fernando dirige el departamento de publicaciones y de prensa, y él fue el responsable de Festihuelva y de otras muchas publicaciones que el festival tuvo. Algunas publicaciones que se hicieron en un convenio con la librería 8 y medio de Madrid, que desgraciadamente su propietario ha fallecido recientemente. Entonces, Fernando estuvo encargado precisamente del Festihuelva y logramos sacar en algunos momentos 24 páginas, 16 y 24 páginas. Y hay una cosa muy especial que logra Fernando, y es que estábamos en la sesión de clausura, y cuando el público sale de esa sesión de clausura, ya unas chicas estaban repartiendo el Festihuelva con fotografías de esa sesión de clausura, en un alarde realmente periodístico importante. Y yo lo recordaré, porque además me lo recordaron el otro día en México, unos amigos que estuvieron aquí, me recordaron precisamente eso. Siempre mencionamos el hecho de que cuando salíamos de la sesión de clausura del festival, se estaban repartiendo los periódicos con fotografías de esa misma sesión de clausura, y para nosotros fue realmente una novedad extraordinaria. Así que Fernando es responsable de esa publicación que llegó a ser excepcional, que fundaste tú, que creaste tú, que llegó a ser excepcional y que yo conservo con un gran cariño los últimos ejemplares, porque el año 2001 fue el top. No se consiguió, claro, desgraciadamente al año siguiente dejó de publicarse, desgraciadamente. Bien, nos vamos a pasar unos segundos a publicidad, y ahora volvemos de nuevo con la tertulia. Llena de luz y de esa de la más me tiene loco, por ella muero poquito a poco, de luz y de esa de la más me tiene loco, por ella muero. A descubrir su cuerpo y su alma, sin ella no existe el mundo, sin ella duele mi calma flamenca bonita. Vente a descubrir su playa y su brisa, sin ella siento que me hundo. Tierras del Descubrimiento, Huelva, La Luz. Yo consumo cosas de Huelva. Por su calidad. Por el cariño con que las hacemos. Por su variedad. Por ayudarte. Para que todo quede en casa. Elige con la cabeza. Compra con el corazón. Que sea de Huelva. Es un mensaje de la Diputación de Huelva. Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, del 14 al 23 de noviembre. Entradas a la venta desde 2 euros en la web del festival festifinehuelva.com. Es tu festival. Ven al cine.
regresamos de nuevo con ustedes a la tertulia después de ese corte tan rápido que hemos tenido que ir a publicidad, porque se había producido una pequeña incidencia, como ya le comenté al principio, entre nuestros invitados de esta tertulia de esta semana. Se encuentra el director del Festival de Cine, el nuevo director Pedro Castillo Arteta, y había sido llamado inmediatamente porque tenía una urgencia. Yo sabía que días previos al festival, en una tertulia de este tipo, ibas a tener, como lo ha ocurrido a todos los directores que han estado, llamadas y urgencias porque se está cerrando todo. Claro que sí. Por eso pido disculpas. Un problema con el jurado, con Ángel Cepeda, que viene de Los Ángeles, y esos problemas de última hora, que si el avión, que si tenemos que arreglar esto, que si esto cuesta más, que si tenemos presupuesto para esto y tal, porque el avión hay que cambiarlo. Bueno, al final ya lo arreglaremos porque espero que se pueda arreglar. Hay que resolverlo en 5 minutos. Yo siempre digo que un festival de cine donde te encuentras en un mediodía con un problema que parece que no se puede resolver y en 3 minutos lo resuelves al final. Sí, tienes que ser bombero, arquitecto y enterrador a la vez. Bombero para apagar los incendios, arquitecto para levantar rápidamente un nuevo edificio, enterrador para enterrar a uno que no viene y sustituirlo por otro que sea capaz de dar la talla. Y un pelintorero también. También, para tener una, sobre todo de izquierda. Mucha mano. Bueno, mucha mano. como están viendo ustedes, en nuestra tertulia de esta semana está José Luis Ruiz, 21 años de su espalda de festival y este año miembro del jurado. Paco López Villarejo, que también estuvo del 94 al 2002 en el festival. Y nos quedaba que no ha intervenido todavía y quería que interviniera José Baena, licenciado en filosofía y que tiene la visión desde fuera del festival y además con una perspectiva también histórica, ¿no? Pues 40 años, yo creo que yo sigo considerándolo, desde luego, y siempre que estuve dirigiendo el periódico así lo hice, tuviéramos o no tuviéramos acuerdo con el festival de cualquier tipo, y le dedicábamos un cuadernillo especial siempre al festival. Se consideraba el gran evento cultural de esta provincia. Bueno, yo en primer lugar, antes que nada, porque hay que ser, digamos, agradecido y reconocer los hechos. José Luis Ruiz es el padre y la madre del festival, que afortunadamente se encuentra aquí con nosotros, y ha creó, y porque todavía vive el festival afortunadamente, el mayor acontecimiento cultural de la ciudad de Huelva en toda su historia, ¿no? En los primeros tiempos del festival, todo, desde el Club de Escritores Anubenses y los escritores de Huelva, apoyamos decididamente la aventura de José Luis y su enorme trabajo casi quijotesco, ¿no? Eso hay que decirlo y merece todo un reconocimiento con mayúscula. Y luego el segundo reconocimiento es a Paco López, que está aquí porque fue el que le dio luego la proyección internacional y una categoría al festival como, digamos, no había tenido nunca. Eso simplemente como espectador del festival. El director del Festival de Cine, Pedro, estaba preocupado por el público. El público de Huelva siempre apoyó al festival porque se sintió implicado con el festival. Pero el festival le dio la espalda al público de Huelva durante un cierto tiempo. Hubo un desafecto. Yo escribí, porque me lo solicitó el Huelva Información, hace 2 años me parece, un artículo en las páginas del diario que yo titulaba Planto por el Festival de Cine Iberoamericano. Es un llanto de dolor porque durante mucho tiempo el público tuvo dificultades y hubo quizás ese desafecto motivado porque el público iba a adquirir entrada y no las quería, porque la gala final no se podía entrar, porque cada vez más filas de la sala estaban ocupadas por gorrones políticos que ocupaban todo aquello, y luego la ciudad, pues la verdad que fue perdiendo esa relación con el festival. También es verdad que cuando José Luis y Paco, y yo recuerdo sobre todo con José Luis, que colaboramos un poco tangencialmente desde la perspectiva de cada uno, que el festival, digamos, tenía actividades paralelas, que también la tuvo con Paco, y esas actividades paralelas que venían escritores, vino Buñuel, recuerdo que fue un encuentro muy emocionante, José Luis se acordará, por supuesto, mucho mejor que yo, y algunas personas, vino Camilo José Zala, venía Antonio Gala, donde teníamos unos encuentros no solo literarios y culturales y mesas redondas, que aquello enriquecía mucho la ciudad.
yo le decía siempre que había que ampliarlo a la gastronomía, al arte y todo aquello. Y él también tuvo el acierto de hacer el cartel de festival con pintores, digamos, grandes pintores de Huelva, que luego aquello se puede tener en un museo, el museo del festival, de los carteles del festival, porque eran grandes pintores que algunas veces regalaban incluso, creo, el cartel. Es decir, dicho esto, yo lo que quiero subrayar es que hay que recuperar al público, y recuperar al público significa hacer las cosas con mayor seriedad. También es verdad que las películas, no quiero extenderme mucho, las películas durante un cierto tiempo había poco rigor en la elección y eran verdaderamente proyecciones que no se habían tamizado en un principio y eran realmente insoportables en algunas veces. Luego ya la cosa se recuperó y quiero decir que Paco recuperó precisamente esa calidad que le dieron al Festival de Cine Iberoamericano. Bueno, esta es la primera... Bueno, y tiene una visión también de... Tú este año has intentado recuperar, me parece, algunas de esas cosas, ¿no? El tema gastronómico te he escuchado sí, yo... En la parte gastronómica vamos a hacer una experiencia piloto con 10 restaurantes destacados de la ciudad para hacer una fusión entre la cocina iberoamericana y la de Huelva. Yo le llamaba la tapa onuamericana, que yo creo que todavía no tiene mucho éxito el nombre, porque mis asesores han puesto comer de cine, pero bueno, al final da igual cómo se llame. La historia es que por 2 euros puedes tomar la tapa y un vino, o entiendo que una bebida apropiada, con las entradas del festival, o sea que te permite, por solo 2 euros, hacerse también partícipe de esta iniciativa gastronómica vinculada con el festival, ¿no? Y en el tema de los carteles que decía, a mí sí me gustaría el año que viene retomar el que salga a concurso el cartel y que puedan participar artistas locales y hacer un cartel diferente. Yo creo que es bueno cambiar, ¿no? Aunque el concepto hasta ahora estaba muy bien porque era una simbología del país invitado. El año que viene yo ya puedo adelantar que va a ser México el país invitado. Quizás haya que volver a que sea esa fórmula, porque ya los países se repiten. Los países empiezan en México, ya ha sido... años. Claro, entonces... Y en eso estamos. Y sobre todo he intentado con el equipo, además yo empecé en mayo y hemos tenido poco tiempo para montar el festival, que haya cine para todos los públicos. Yo creo que la sección oficial recoge películas más de autor o ese cine más iberoamericano, con unos tempos más tranquilos, con incluso tiempos sin diálogos apenas, a películas más de taquilleras. Hay películas de todos los gustos, ¿no? Empezamos con Libertador, que también supone un estreno mundial en Huelva, como fuera de concurso el día de apertura, y Regreso a Ítaca en la clausura. Y Rábida, recuperarla, que es lo que hemos planteado este año, y mejorarla el año que viene, que recoja ese cine más de autor, más para cinéfilos, valga la expresión de duplicar la palabra, porque yo creo que también tiene que haber hueco para todos, ¿no? Y luego hemos organizado otras secciones como cine y música, hemos organizado más cine para traer cine de otros festivales, porque hay películas que se van a Cannes o van a San Sebastián, películas que ya pasan por otros festivales, hay que intentar recuperar las que vengan aquí, ¿no? La presencia, os pregunto a todos los directores, ¿no? De que se nos haya metido Sevilla por delante y haya incrustado esa fecha ahí, ¿nos perjudica, nos favorece de alguna manera? Ni nos perjudica ni nos beneficia. Voy a poner un ejemplo. Nosotros salimos, como bien sabéis y se ha dicho, en el año 75. ¿Pura transición? No. Bueno, antes de la transición. Antes de la transición estaba Franco, ¿no? Casi. Sí. No, Franco había muerto hacía 10 días antes. 10 días antes. Y para nosotros supuso un nerviosismo tremendo, porque decimos, después de tanto trabajar, nos van a suspender el festival, porque este hombre se va a morir en pleno festival, ¿no? Bueno, hay muchas anécdotas con respecto a eso, ¿no? O sea, con referencia al paralelismo o la simultaneidad o con Sevilla, tenemos una mucho más grave, que es el Festival de La Habana. El Festival de La Habana coincidíamos prácticamente, coincidimos los últimos días de Huelva con los primeros de La Habana. En La Habana estaban bastante, y eso que yo era muy amigo de los cubanos, de la gente del ICAI, pero estaban algunos bastante molestos con nosotros. Es más, yo me encontré en el Festival de Moscú con la delegación cubana, en la que estaba Gabriel García Márquez, y cuando dije que era el Festival de Huelva, el Gabón me echó la bronca casi. Un momento, que nosotros hemos llegado antes.
Nosotros tenemos prioridad en las fechas porque nosotros se nos ha ocurrido, por lo que sea, con 5 años de antelación a vosotros. Y eso es lo que hay. Nosotros no cambiamos, no cambiamos, nos mantuvimos y ellos lo asumieron, y lo que ocurría es que las películas que se ponían en Huelva iban directamente a La Habana. De esta forma, Huelva se adelantó, José Luis, un poquito, para no coincidir con La Habana. A La Habana se atrasó un poco y Huelva se adelantó un poquito. No, pero no fue en mi época. Yo me lo encontré yo. Posteriormente, me lo encontré. Nosotros la fecha era del 1 al 8 de diciembre. ¿Y cómo empieza el festival? En su primera época, del 1 al 8 de diciembre. Es cuando empieza, sí, durante mucho tiempo. Pues se ha ido adelantando. Hasta el 18-19, hasta la edición 18-19 estuvo en esa fecha. Yo me parece que prácticamente en mi primera época fue todo sobre eso. Que no era bueno ni para Huelva ni para La Habana. Y ahora está Ventana Sur, que es una aportación actual. Ventana Sur en Argentina, que es del 1 al 5 de diciembre. También es un festival que ha cogido mucha fuerza y que ahora nos está prestando. Pero ahora ese lo que le hace es a La Habana, es la que establece la competencia, que tampoco es competencia ya con La Habana. No. Con Huelva, afortunadamente, Sevilla incluso puede que nos favorezca, porque algunos de los invitados importantes que pueden venir a Sevilla tienen el billete ya pagado de venida, y yo aproveché en mi época, eso lo aproveché. Y entonces lo que hacía es que se quedaban unos días, hacían un poquito de puente, era mucho más barato pagarle unos días de hotel. Y yo no me enteraba, Y eso también tiene su ventaja. Sí, bueno, es verdad que entonces estamos hablando del Sevilla Festival de Cine y Deporte. Sí, el que tú hacías, hombre. Tremendamente complicado, era algo complicado, pero que... No, pero tú hiciste ahí 3 o 4 cosas importantísimas. Absolutamente. Yo tengo que decirte, además, yo iba con mucho gusto, tú me invitabas y tú trajiste a la gran maestra del cine alemán. Leni Riefenstahl. Claro, a la Leni, que además poco tiempo después murió. Bueno, fue la última aparición de Leni Riefenstahl fue en Sevilla, y después Milán. Que yo tenía muchas ganas de conocerla y al final no lograste presentármela. No, porque tuvimos grandes problemas. Hubo muchos problemas, efectivamente. Tuvimos grandes problemas porque hubo una cuasi manifestación en contra fundamentalmente de gitanos, en contra de la presencia de Leni Riefenstahl allí. Representaba... en la sala, estábamos en la sala y de pronto, ya nos avisaron de seguridad, cuidado que pueda haber, efectivamente, cuando yo salí a hablar y a presentar a la directora, tenía 100 años, pues se me subieron arriba al escenario 6 o 7 personas con unos panfletos, con unas pancartas, de usted, señora Riefenstahl, usted no es bien recibida en Sevilla, y entonces paramos que ella subiera, porque esta mujer le puede dar algo. Y bueno, eso es una anécdota más de las muchísimas que hemos vivido y que tú vas a vivir aquí en este festival. Yo voy a vivir la llegada de... no trascienden, se quedan dentro de la historia del festival. La intrahistoria. Porque a nivel, digamos, vamos a llamarle política, si quiere, político del festival, en la época nuestra, que era un festival absolutamente neutro en el aspecto ideológico, no sé si te acordarás tú, especialmente, que hubo unos sucesos donde intervino la Policía Nacional en Gibraleón. Sí, cuando el follón del vertedero. Exactamente. Que hubo una conflictividad social bastante grande. Bueno, pues en la clausura, aprovecho... Eso fue sobre el 89, por ahí. Se metieron, dos docenas de gente proveniente de Gibraleón. Y en la entrega de premios, claro, el emperador había muy poco espacio, como recuerdas, había como 1,5 metros a la pantalla, y bueno, cuando estábamos en pleno acto, ya casi al final, yo levanto la cabeza y me encuentro que delante mía hay como 8 personas o 9 personas. Yo me quedé estupefacto, y con la presencia allí del delegado del gobierno, el alcalde, el presidente de la Diputación, etcétera, etcétera, que se fueron. Claro,
claro, yo me quedé porque evidentemente no era una cosa preparada por nosotros. Es que además en estos casos los directores son los últimos que se enteran, ¿no? Porque ya también hubo un precedente en el año 79 cuando el referéndum de Suárez, ¿no? Y bueno, yo a la mañana siguiente llamé al gobernador y bueno, un poco para, si no excusarme, comentar. Y él me dijo, no, pues vosotros bien que lo teníais preparado. A mí, no hay nada a mí más que me moleste que aprovechen unos el trabajo de otros, y sobre todo si se mete la política en la cultura. Y así quedó la cosa. Bien, es verdad que después yo lo vi por televisión y yo no sé por qué razón, yo, antes de ver a los que se habían subido en el escenario, yo tenía una cara sonriente, como diciendo, toma, estamos preparados para nosotros. En absoluto. Es el reflejo del nerviosismo. Sí, a mí me suele pasar también. Yo me quedé de piedra, me quedé helado. Y también, cuando el referéndum, digamos, de Suárez, pues uno, en fin, la progresía oficialista, digamos, que había en Huelva, que conocemos sus nombres perfectamente y que son amigos, pues habían previsto subir ese fue el segundo año, subir al escenario 77. Para también hacer con la reforma política, la idea de reforma política. De abstención que no contra el referéndum. Y me acuerdo que entonces alguien me lo dijo, y entonces no ha habido, yo creo, es un tiempo récord de clausura, yo creo, en la historia de los festivales. O sea, 3 minutos, 4 minutos, digo los premios, venga, fuera. Yo de manifestaciones también, cuando del 0,5% también me metieron, había una manifestación, ¿os acordáis de aquella, de la época aquella, del año 80, 97, 98, 99, cuando se reivindicaba el 0,5% para la... Pues, también se metió allí, pero estas son anécdotas. Pero tú has dicho una cosa que, ahora dejo, Pepe, discúlpame. Tú dices que te molestaba que las interferencias políticas en el festival, pero vamos a ver, José Luis, más política que decías tú con las películas que traías de Ruy Guerra, bueno, con las películas terribles, dinamitadoras, denunciadoras, auténticamente bombas de profundidad al sistema, que era un cine. Ese creo que fue el secreto del extraordinario éxito popular que tiene el festival de la primera época. Hombre, si claro. no hay una película revolucionaria que se produjera en Iberoamérica que no se haya proyectado en el festival. Porque nosotros quisimos y decidimos hacer el festival a principios de los 70. En el año 72 nos dirigimos al Ministerio de Información y Turismo, que es Cultura ahora. Le dimos una solicitud para realizar en Huelva un Festival de Cine Iberoamericano. Nos llegó la contestación, como siempre, es un gran acierto, ¿verdad? Pero es poco aconsejable, o es no aconsejable, que haya tal número de que se realice el Festival de Huelva porque haya suficientes festivales en nuestro país. Pues hay casi 600 ahora. Sí, volvimos en el 75, ya arropados porque teníamos amigos en el Ministerio, tanto yo como Juan José Domínguez, actual presidente del colegio, decano del colegio de abogados, que tengo que decir que es un hombre que colaboró maravillosamente bien y colabora en todo lo que se le pida. Bueno, hacía de relaciones públicas, una persona de una categoría excepcional, de inteligencia, de ingenio, hasta tal punto que muchas veces cuando iba a América, lo primero que me preguntaban es, oye, ¿y el abogado y la mujer? Y el abogado y la mujer, más que otra cosa, porque realmente los latinoamericanos cuando venían aquí lo pasaban muy bien. Sí. No, yo quiero decir, y Paco lo ha dicho antes, quería intervenir en ese sentido, sí. El festival tenía un carácter, entre comillas, revolucionario. En su comienzo, en la época donde encaja, era evidente, no lo vamos a ocultar, José Luis dirá lo que quiera, pero y es verdad lo que ha dicho Paco, que... Es que todavía no me he pronunciado, porque me he entretenido hablando de otras cosas. Evidentemente tengo que contestar esa pregunta. Eso es evidente, en el contenido y en la forma, porque nosotros
digamos, la sociedad de Huelva más, digamos, más culta, ¿no?, entre comillas, pues lo que quería era una transformación del régimen hacia un gobierno mucho más progresista, ¿no?, más de avance. Y el Festival de Cine era una avanzadilla magnífica. Y lo que ha dicho José Luis es verdad, había políticos que querían meterse y estaban detrás de José Luis para que lo enchufara para hacer campaña política. Eso era evidente, y eso era, lo que ha dicho Paco es verdad, el público se enganchaba al festival porque el público veía una liberación, no solo en las ideas, sino también en un cine que nosotros no veíamos, no estábamos acostumbrados a ver. Era el cine aquel gris, con raras excepciones, de la época de Franco, ¿no? Entonces era aquello, aunque ya empezamos a verlo por mano de José Luis, cuando ya en Sindicato empezamos a ver aquellas películas que nadie veía y estaban prohibidas, y tú las traías no sé cómo, que veíamos películas realmente magníficas que estaban prohibidas. No estaba prohibido traerla, lo que pasa es que yo creo que porque tú nunca encontraste, a los exhibidores no se les había ocurrido traer esa película, no, pero de alguna forma. Hombre, hay que tener en cuenta que en aquellos tiempos, en los años 70, la mayor parte de los países latinoamericanos están bajo dictaduras. Sí. Nosotros acabamos de salir de ellas. Y el cine era un arma contra la dictadura. Sin duda. Y incluso cuando existía todavía, los 2 primeros años, existía la censura. Nos mandaban desde Madrid, venía un censor, que no era censor, era un funcionario que estaba 15 días antes del festival viendo las películas, que incluso comía en mi casa. O sea, que había un cierto feeling, digamos, ¿no? Y el segundo año también. Porque yo dije desde el principio, vamos a hacer un festival cineamericano y vamos a traer el cine que se hace allí. Bueno, eso está todo dicho. Y realmente, lógicamente, lo que dice Pepe, tenía un contenido político-social tremendo. Y era un cine que se hacía con bastante menor calidad y bastante menor nivel de lo que se hace ahora. Por supuesto. Y además, una cosa que no habéis dicho, algunas de las películas que se exhibían aquí estaban prohibidas en su país, en los países donde se habían producido, curiosamente. Entonces lo que también eso era una ventana, un valor añadido, porque de alguna forma servía el festival de plataforma para que se vieran películas que no se podían ver ni en los países que se habían producido. Hombre, muy curioso. Especialmente una que hizo Miguel Litín clandestinamente, claro, y que se puso aquí, además con la presencia de Hortensia Bussi, la viuda de Allende. Sí. Recuerdo esa película. Tú ya sabes que al final tú eres amigo de Miguel, yo he estado en su casa y me recordaba muy gracioso el episodio que la fotografía dio la vuelta al mundo del puñetazo que le pegó Miguel Litín en el Cine Emperador a ese periodista. No. Hubo una pelea que eso nos facilitó mucho. A nosotros algunas frustraciones. Yo por eso lo saco a colación. Pero no fuimos noticias ni No, es que al otro día estaban todos los periódicos de América Latina, porque es que se pegaron en las salas. Sí. Miguel Litín y Antonio Gerandi, un director venezolano. Y claro, eso lo digo, y además yo me erigí entonces en árbitro, o en juez, o como queráis, y los llamé, pues muy serio, en el despacho, les dije que le habían hecho un flaco favor al festival, a sus países. Ahí te equivocaste en el diagnóstico. No. Un gran favor al festival. No, claro, pero eso lo tenía que decir yo. Claro. Le eché una reprimenda total, y entonces el final de la reprimenda, bueno, pues dio su fruto, porque entonces hubo una reconciliación delante de los medios, dándose la mano los dos. Sí. Entonces otra vez salíamos ahí. Mira, yo tuve tú ya sabes, Pedro, hay que montar algo para salir fuera. Claro. Yo tuve una pelea también entre Vicente porque es una de las cosas que también... Sergio Cabrera, que desgraciadamente
no terminó, afortunadamente no se pegaron y desgraciadamente no terminó en un acuerdo, en un pacto, pero tuve que intervenir porque si no sí se pegan, lamentablemente. Pero es que esas cosas yo creo que ocurren prácticamente siempre. Podías contar los tiros que pegaba el Indio Fernández, que se metió en la autohabitación del hotel con una caja de botella de whisky y no fue a ningún acto de los que tenías programado, ¿no? No, bueno, tampoco fue así. No, eso, en ese aspecto, un jurado que no apareció nunca en el cine y no salió de la habitación fue Juan Carlos Onetti. Ah, sí, Onetti. Pero Onetti ya estaba una vez mal. Pero es que Onetti estaba en la cama y estaba con Alzheimer ya. Y subía la mujer con botellas de vino y pues esa fue la situación y la estancia de Onetti. Bueno, Pedro, ¿a quién tienes preparado para que se peguen? Bueno, a Mario Casas. ¿A quién vamos a llamar? A Mario Casas. Mario Casas viene. Mario Casas viene. Lo hemos anunciado. Bueno, mi hija estaba preguntando. No, ya es cierto que viene. Le vamos ¿Quién viene? Mario Casas. Pues Mario Casas ha confirmado, lo hemos comentado ya hoy y os tengo que decir que yo creo que se ha triplicado, todavía no me han dado los datos porque es todo como muy acelerado, se ha triplicado el número de medios de comunicación que se han acreditado en el festival por la presencia de Mario Casas en los inicios del festival. Le vamos a entregar el premio el sábado, o sea que va a estar en los inicios del festival. ¿Qué premio le vamos a dar? El premio La Luz es el premio que hemos creado para aquellas personas o instituciones que no participan directamente en el festival, porque el festival al fin y al cabo es un concurso con premios, y la forma también de reconocer la carrera, sea histórica o como puede ser el caso de un Ciudad de Huelva, que ese es otro premio, para jóvenes actores, o para hacer el premio al Recreativo de Huelva por su 125 aniversario en la sección Cine y Fútbol, o a Platero por su centenario de publicación. Todos esos van a recibir este año un premio Luz. Y uno de ellos es Mario Casas el sábado en Casa Colón. Y ese va a ser uno de los ganchos. ¿A qué hora? Para no haya coincidir con el fútbol, ¿no? Bueno, 10 y 10 y media. Tiene que ser, claro. Más de la noche, después del tiene fútbol. Que ser que... Sí, lo que pasa es que tampoco lo podemos retrasar mucho más porque ha coincidido. Y la disponibilidad de los actores hoy, con tantas series de televisión, porque ahora no solo trabajan en cine, y eso que Mario Casas trabaja mucho en cinematografía, pero hay muchos actores y actrices que trabajan en series de televisión y están ocupadísimos con los rodajes. No es fácil ahora traer actores. Oye, muy acertado el premio Ciudad de Huelva a José Luis, ¿no? Sí. A mí me parece perfecto. A José Luis García. El premio Ciudad de Huelva, muy acertado. Tengo que decirte que eso lo tenía en un listado de posibles... Sí, yo siempre he tenido, y hay gente que no sé por qué todavía en Huelva no se le ha dado el reconocimiento que merecen. Bueno, yo te robé uno. Decirme nombres, así ya voy cogiendo dos nombres para el año que viene. Yo te robé uno. Hombre, Soledad Villamil también es un encanto de mujer. Carmen Maura. A Carmen le llamamos. A Carmen, además Carmen estuvo en un festival. Bueno, sí, Carmen estuvo en el primer festival. Que el primer festival éramos tan pobres que se hacía la comida, el hotel tenía el restaurante cerrado y se hacía la comida allí. Y yo creo que Carmen incluso estaba haciendo de comer, porque eran pocos los invitados, ¿no? Y Carmen después le dimos, esa primera vez, que fue el primer año, el 75, y después vino porque inventamos premios para un final de siglo, exclusivamente a actrices. Y entonces vinieron actrices de todos los países latinoamericanos y de España elegimos a... María Félix, ¿no? Bueno, pero era para nivel... Era gente joven, para actrices más o menos jóvenes, más o menos, ¿no? Pues mujer nunca se puede... Pero no, lo de María Félix ya es otra cosa. María Félix vino con todo su esplendor, porque esa mujer realmente se vino a Huelva. Bueno, cuando la trajimos desde Sevilla, del aeropuerto, tuvimos que traer en un taxi el equipaje de ella, porque venía y tardaba en arreglarse. Cuando íbamos a por ella, tardaban hora y media. ¿Tú la viste reírse? ¿Perdón? No se reía, ¿no? Siempre estaba... Sí, estaba siempre actuando. Era muy especial. Te pegaba de vez en cuando algunos cortes muy... que
te dejaba un poquito. Yo la conocí en Guadalajara, en México. Sí, sí. Y era una mujer muy incisiva, a veces. Y desde luego tenía la puntualidad de la gran estrella. Siempre una hora de retraso. El Star System. Sí. Una horita de retraso y además que se esperaba que se la hora. Nosotros vino con 65 años. Sí, yo recuerdo. Y ya la armó en el aeropuerto de Sevilla. Porque estaba esperando la televisión allí. Estaba... Bueno, no me acuerdo quién era el que llevaba. Y dijo, María Félix, de 65 años de edad, estaba cogiendo ella el equipaje. Y deja el equipaje y le dio al periodista, verbalmente, bueno, no lo estaban en los escritos, ¿no? Y un toque. Pero María, esplendor total. Yo después estuve en Madrid con ella, al cabo de 2 años que me invitaron a una cena en Maite, una cena inenarrable, porque ahí era desde Fernando Fernán Gómez, desde Pedro Carrasco, desde una serie de gente, de los figurados, que éramos 10 por ahí, ¿no? Pero en fin, no nos salgamos del tema. María Félix, bueno, la entrada en el Emperador del día del homenaje fue fastuosa. Le pusimos María Bonita, María... y ella llegó como una reina, efectivamente. Y entonces ella, claro, se permitía el lujo, le decía que estoy yo soy María Félix. ¿En qué año fue aquello, José Luis? ¿Te acuerdas? Debió ser en el 86, 87, 83, por ahí. Un poquito más tarde. 84. Sí, un poquito más tarde, sí. Esa entrada apoteósica de glamour la repite Sara Montiel cuando viene en un festival mío, donde la gente no la dejaba materialmente andar. Había 5.000 personas en la Casa Colón y hubo prácticamente que abrirle camino a dentelladas, los guardias, la policía, espectacular. Me recordó lo que ha pasado con Mario Casas. Sí, sí. Cuando Probablemente. la gente joven se vaya enterando. Se vaya enterando, o sea que yo creo que es un acierto y felicitamos al festival porque yo creo que de alguna manera son los tirones que da, porque si ve la historia, el festival tenía una personalidad durante una época que la arraigó, que echó raíces, ¿no? Y luego ha tenido que ir encontrando su personalidad a medida que ha ido cambiando también la sociedad. Y también que ha ido cambiando también el estatus político, porque de ser una organización privada pasa a ser una fundación, con la participación de administraciones, y vuelvo a insistir, administraciones de distintos símbolos, o sea, gobernando. Yo creo que no ha habido una coincidencia en que hubiera todas las administraciones fueran del mismo color. Yo creo que no ha ocurrido nunca. O sea, siempre ha sido 2 y 2. Lo máximo que ha habido es 2 y 2. De todas formas, el festival ha atravesado una etapa de atonía importante y Pedro creo que tiene la misión extraordinaria de sacarlo de esa etapa de atonía, de mediocridad, e intentar de nuevo recuperar el espacio calle, que con Mario Casas, un ejemplo anecdótico si quieres, pero que creo que es un paso importante. Es necesario porque además a la hora de comercializar privadamente un festival hay que reconocer que el 50% de los ingresos del festival provienen de empresas privadas. O lo haces o acabas no consiguiendo convencer a los departamentos de marketing de las grandes empresas para que entren los bancos, las grandes empresas de telefonía, etcétera, o tienes una repercusión mediática o al final no consigues hacer un festival de cine. Además no vale maquillar los números. No. Aquí se han maquillado números que yo me he quedado extraordinario. Bueno, tú lo sabes, José Luis, que en los últimos años se han estado maquillando números y eso es ridículo. Porque tú vas a la sala y tengo fotografías de toda la sala y tú dices, ¿cómo es posible? Entonces, sin maquillar los números, conseguir una asistencia real de 25 o 30.000 personas es ya un éxito, y conseguir 50.000 es ya una apoteosis, y eso yo creo que es el gran reto que tiene. Sí, yo coincido en lo que tú decías, y tú también, Paco, que el festival ha atravesado el desierto, ha atravesado una época de rutinaria, sin imaginación ninguna, y que realmente, pues claro, el público no es tonto, el público se da cuenta. Y el público, pues, estoy seguro, bueno, yo lo tengo muy claro, y me alegra mucho que Pedro haya llegado a este festival, porque coincido absolutamente contigo con que el festival hay que revertirlo, al festival hay que darle
digamos, recuperarlo, y no solo recuperarlo, adaptarlo a la sociedad de hoy. Sí, hay que reinventarlo cada año, José Luis. Adaptarlo a la sociedad, pero evitar también la intervención excesiva de los políticos, de los malos políticos en el Festival de Cine, por la injerencia, José Luis, de los políticos en el Festival de Cine, vosotros que lo habéis sufrido, para, digamos, para que el festival no siguiera su curso de la mejor manera, es también importante. Bueno, en cualquier caso, tampoco ha habido tanta intromisión política. Yo creo que sí la ha habido. Bueno, estoy hablando de la luego época... en las fotos, los codazos de fotos. Yo creo que lo político un poco ha intervenido en lo que es el presupuesto y las discusiones de nombramiento de director y tal, y en los codazos luego de la foto. Eso es un poco la visión que yo tengo. No, pero claro, cuando era privado no. Claro, cuando era privado era invitado. Al revés, pero bueno, lo que sí ocurría es que desde Madrid decían, bueno, aquí nosotros somos los que damos dinero, en Huelva quienes dan dinero, porque era exiguas las cantidades que nos daban. Realmente yo tengo mucho que agradecer a una persona que yo estimé muchísimo, que era Pilar Miró. Pilar Miró llegó a la conclusión que en España nada más que tenía que haber 2 festivales subvencionados. Uno internacional, que era San Sebastián, y otro hacia Latinoamérica, que era el nuestro. Después, por una serie de cosas, se coló Valladolid y ahí quedó la cosa. Y además que le dio su bendición con su asistencia, que además yo conozco a Pilar de la mano de Julio García Espinosa, lo conozco de su mano en el Festival de Valladolid, precisamente, al que Pilar le da todo su apoyo a Valladolid. Te cuento lo de Pilar, porque Pilar era una persona muy especial, ¿no? Yo la conocí rodando El crimen de Cuenca. Y allí mismo, en pleno rodaje, apenas sin conocerla, le dije, oye, Pilar, me gustaría llevar la película al festival. Dice, pues por mí no hay inconveniente. Adelante. Yo sin saber en qué iba a quedar El crimen de Cuenca. Bueno, pues después fue jurado en el festival. Y a Pilar no le gustaba el cine latinoamericano, curioso. Decía, ¿No le gustaba qué? No le gustaba el cine latinoamericano. Decía, si no saben hacer cine, que no lo hagan. Pero curiosamente, coincidimos en el Festival de Cartagena de Indias. Y allí ella cambió radicalmente. Claro, porque yo cuando conozco a Pilar era una defensora del cine latinoamericano. Radicalmente. Y entonces ella venía con mucha frecuencia al festival. Yo cuando la conocí era una mujer de gran sensibilidad, porque daba una imagen de una gran sensibilidad, Pilar. Daba una imagen de mujer de hierro, que lo era también. Que lo era. Y que en televisión española tuvo una época, pero yo la conocí y me pareció una mujer extraordinaria, ¿no? Y con una sensibilidad especial. Yo tuve una gran amistad con Pilar, y lo que tú dices, era una persona que cuando menos te lo esperaba, te daba un corte que te dejaba, y después era una persona tierna, una persona cariñosa. Lo que más recuerdo es su ternura, su inteligencia y su sensibilidad. Me vaya a permitir que vayamos ahora así un minuto de publicidad. Antes lo metimos de cuña rápida por el pequeño incidente que tuvimos al comienzo de la emisión, y ahora recuperamos rápidamente la tertulia que estábamos tocando, y me gustaría ya que nos centráramos en la edición de este año. Sí, un poquito. Perdona Pedro, porque es que cuando se habla del festival hay que hablar de su historia también. Evidentemente. Se habla de bueno, estamos recuperando, trayendo. Estamos trayendo. De alguna manera Paco y yo hemos tomado la palabra cuando realmente no nos correspondía. La verdad es que yo estaba ya un poco... No. Pedro era el que vamos a la publicidad. Está bien. Llena de luz y de esa de la más me tiene loco, por ella muero, poquito a poco, de luz y de esa de la más me tiene loco, por ella muero. A descubrir su cuerpo y su alma, sin ella no existe el mundo, sin ella duele mi calma flamenca bonita. Vente a descubrir su playa y su brisa, sin ella siento que me hundo. Tierras del descubrimiento, Huelva, La Luz. Yo consumo cosas de Huelva. Por su calidad.
por el cariño con que las hacemos, por su variedad, por ayudarte, para que todo quede en casa. Elige con la cabeza. Compra con el corazón. Que sea de Huelva. Es un mensaje de la Diputación de Huelva. Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, del 14 al 23 de noviembre. Entradas a la venta desde 2 euros en la web del festival festifinehuelva.com. Es tu festival. Ven al cine. Estamos dedicando la tertulia de esta semana al Festival de Cine Iberoamericano, como no podía ser menos. Con nosotros está en la mesa su director actual, Pedro Castillo Arteta, también su director durante 21 años, historia pura del festival, José Luis Ruiz, también otro director durante una época del año 94 al 2002, Paco López Villarejo, y también hemos tenido como invitado del mundo de la cultura a José Baena. Me gustaría un poco nos dedicáramos en esta última fase del programa un poco al festival de este año, un poco que nos abra un poco las tripas, y ya nos ha dado la noticia importante de lo de Mario Casas, que yo creo que va a ser un atractivo importante. Pero tú estabas diciendo algo que creo que tiene muchísima importancia. Hoy los patrocinios y bueno, los que nos dedicamos un poco en el sector de la comunicación, como yo, a lo que es el seguimiento de medios, los clientes luego nos piden análisis cualitativo y cuantitativo. Muchas veces los que recibís el patrocinio no sabéis que luego ese estudio se hace el análisis cuantitativo de la valoración económica de los impactos que ha habido, y se hace el análisis cualitativo que va al departamento de marketing y promociones. Y entonces dice, hemos invertido tanto, pero sin embargo esto no ha desarrollado tanto, ¿no? Claro, eso es muy importante. Yo os voy a dar un ejemplo que quienes no entiendan mucho de esto, porque no es su actividad habitual, lo van a entender con este ejemplo. En el Festival Iberoamericano de Huelva, el gran impacto de asistencia al cine son los niños. Curiosamente, los datos, aproximadamente estamos hablando de 12.000, y este año vamos a incluso alcanzar la cifra de 15.000 niños que asisten al cine, a películas comerciales que ya se han estrenado, que en algún caso entiendo que alguno de ellos hasta la ha visto ya por segunda vez, probablemente, y que yo el año que viene quiero cambiar a que también la animación vaya a concurso. Yo creo que es una buena alternativa que el festival, en todas sus secciones, vaya a concurso no solo en ficción, sino también en largometraje documental, no en documental, sino en largometraje documental, y también en animación. Ha habido dos firmas que las puedo decir, porque total, decir que Danone y Santa Lucía han entrado de patrocinadores, los estamos viendo en toda la cartelería del festival, pero han tenido predilección por estar presentes con los niños, porque es donde el festival tiene gran visibilidad. Yo no digo que no tenga visibilidad, porque a mí me faltan los datos y no he estado viviendo el festival en el día a día, que vosotros lo conocéis mejor que yo en los años anteriores, pero esa falta de visibilidad es real, y además me está ocurriendo igual y con algunos patrocinadores locales, que pedían más visibilidad de su aportación económica a la hora luego de estar presentes en el festival. Por lo tanto, esa exportación que vamos a hacer del festival hacia Madrid, hacia España y hacia Europa, además de Iberoamérica, es muy importante.
importantísima, porque los que se han acreditado hoy son Telecinco, Antena 3, Televisión Española, La Sexta, 4, claro, son los grandes medios, El País, El Mundo. Bueno, por supuesto que algunos lo criticarán, y el mundo es libre, pero Mario Casas mueve masas y mueve lo que un festival tiene que mover, porque si no hay que hacer otra cosa, que igual ya no es un festival, lo cual también sería otro debate, pero queremos mantener un festival después de 40 años que compita, bueno, ¿por qué no lo vamos a decir con el de Málaga, con el de Sevilla, pero que compita bien y que compita con buenas artes, ¿no? Yo creo que además estamos colaborando. De hecho, en San Sebastián yo me reuní con muchos de los directores, soy amigo además íntimo del director de San Sebastián actual, y decíamos incluso hasta de juntarnos para hacer una campaña comercial conjunta entre los 5 o 6 festivales más importantes de España. No es una mala idea presentarte 5 o 6 festivales para conseguir que la aportación publicitaria o la inversión publicitaria de una gran empresa participe en varios festivales de España a la vez y consiga esos impactos que el departamento de marketing, que ahora están muy profesionalizados, pueda ser. Claro. No es ninguna idea. Pero fíjate, Pedro, que el Festival de Cine Iberoamericano tiene su seña de identidad clarísima. Sí. Tiene una personalidad tan acusada y una impronta, una definición del festival, cosa que no tienen otros festivales. Esa es una ventaja, quiero decir. Yo he dicho que es una joya, porque tienes una marca iberoamericana increíble. O sea, además no solo para el cine. En Huelva se utiliza para muchas cosas y yo creo que tendría mucho más potencial todavía. Sí. Marca que no tienen. Y que están arrebatando. Por ejemplo, José Luis Rebordino lo sabe perfectamente, que tiene una sección importantísima del cine latino, que además yo recuerdo mis peleas primero con Diego y con Manolo Pérez, y con el tema de esta historia, cuando la ECI decide apoyar financieramente la sección iberoamericana de San Sebastián, que lo hace en el año 1997, tú te acordarás, José Luis, la reunión aquella fue terrorífica y al final llegó hacia cierto acuerdo, cierto fair play, porque es que resulta que si vais a una cuestión común no es mala idea, pero hay que tener mucho cuidado cuál es la parte alícuota de proyección que va a tener cada festival, porque San Sebastián... no, le ha quitado, y el foro de coproducción también le ha quitado protagonismo al... Sí, que han creado su propio foro de coproducción, claro, sí. Y más antiguo nuestro, este foro lo creo yo en el año 97. Cumple 15 años, ¿no? ¿Te acuerdas con aquello? Lo que pasa es que ese foro tiene un precedente, que fue los 2 años anteriores a ti, que organizamos. Primero fue para andar por casa, era una reunión para relaciones y coproducciones con América Latina. Sí. Me acuerdo el primer año fue una cosa anodina, sí. De poca gente, estaba el presidente de la FAPAE, había algún periodista, había algún productor latinoamericano, pero le vimos que eso tenía futuro. Tú, por regla general, sabes cuando una cosa puede funcionar. No, además, yo me di cuenta. Entonces, el segundo año ya no teníamos dinero, estábamos ya, el festival estaba ya en el ayuntamiento, en la actual fundación, y así todo, yo me tiré a la piscina sin saber si había agua o no. Y aquí esto tiene que funcionar. Y entonces trajimos a productores, a directores, a gente de televisión, productores de televisión, de todo el ámbito. Y de ahí salió, el primer día se hizo durante 2 días. El primer día fue una gran mesa, no redonda en ese caso, sino rectangular, me acuerdo enorme, de aquello, donde había 40 personas, cada uno de un país, y el segundo día cambiamos la decoración del salón y eran mesas pequeñas para que la gente justamente estuviese. De todas formas, con aquel precedente... De ahí salió Ibermedia. Sí, de ahí sale Ibermedia, que sigue todavía con una vida importante. Sí, claro. Y de ahí, con ese precedente, yo pienso en el foro de coproducción y consigo los apoyos oficiales para que se haga el primer foro el primer año que yo estoy. Quiero decir que muy bien, la idea, si al final casi nada es estéril. Todo evoluciona. Nosotros hemos aportado, por ejemplo, el conseguir que vengan fondos de inversión especializados en la producción cinematográfica. Es una aportación más
que este año se va a poner en la mesa. Trabajar en la dirección de que las películas que vienen a la sección oficial de concurso, que previamente han sufrido una selección, que se consiga estrenarlas cuanto antes, porque el año que viene vaya a tener de país invitado a México, ¿no? El otro día yo estuve en México, en Oaxaca, precisamente en una mesa, y estuve hablando del carácter endográmico que tenía el cine mexicano, que poco salía al exterior, y que es un cine que se está haciendo un cine de una calidad excepcional y que realmente casi es de consumo interno, prácticamente de consumo interno. Entonces sí. Un inciso, es que los grandes directores mexicanos lo que miran es para arriba, para el norte. Sí, para Los Ángeles, para los Estados Unidos, sí. El Cuarón, ¿qué ha hecho Cuarón? Irse a los Estados Unidos. Sí. Y a Cuarón se puso aquí su primera película. Sí. Su primera película de Cuarón, la recuerdo con la trajimos. Sí. Para nosotros traer Cantinflas ha sido un logro a la sección oficial. Por cierto, está teniendo un éxito extraordinario. 2.500 copias en México. Con salas llenas, abarrotadas. Bueno, aparte que nosotros hemos introducido este año la digitalización en muchas cosas y estamos vendiendo las entradas por internet, que eso lo recordamos, y la verdad es que van a un ritmo importante, a pesar de que todavía la gente en Huelva igual no está acostumbrada a que el festival, sí otras cosas, ¿no?, venda las entradas, y vamos viendo un poco incluso qué películas tienen más interés para la venta por internet, porque ya te van anunciando quiénes van comprando y rellenando las butacas. Eso es una idea magnífica. Cuando hablabas tú de los niños, fíjate, tú dices, vamos a intentar llegar a 12.000, a 14.000 niños. Es muy curioso. Tengo documentado que vendimos entradas para 24.600 niños en el 2001. ¿Cómo se puede, lo que decía antes José Luis, de esta etapa átona que ha atravesado el festival, reducir la cosa hasta tal punto? Hay menos salas, eso es cierto. Hay menos salas. Pero es que resulta que yo he visto vacío en las salas ahora que podían ir niños. Se ha trabajado poco ese aspecto. Y ahora, si vosotros recuperáis espacio, chapó, hombre, porque es un espacio básico. En lo de los niños, yo recuerdo además que una de los años coincidió, porque efectivamente cuando hablábamos de, digamos, de lo complementario al Festival de Cine, que podía ser la música, podía ser la pintura. Bueno, nosotros trajimos una gran exposición de José Ramón Sánchez. ¿Os acordáis? Hombre, que hacía los carteles del PSOE. Exactamente. Esos carteles magníficos. Pues era El maravilloso mundo del cine, en el museo. ¿Se editó un libro? En el museo, sí, pero se editó un libro. El libro a partir de la exposición. Justamente. Entonces, vino y hicimos alquilar un tren que venía con todos los niños para ver la exposición y después que fueran a la Rábida o viceversa. Y realmente, bueno, esa exposición hasta ahora, siempre me dicen en el museo, dice, exposición como esa, gente que vino a ver esa exposición nunca más han visto. Oye, Pedro, ¿por qué no nos cuenta algo de la intrahistoria de este festival? ¿Alguna cosa para nuestros espectadores que...? Es que no hay nada, de verdad. Yo estoy contentísimo. ¿Algún pequeño secreto? No hay secretos, de verdad, no hay secretos. Hablabais, por ejemplo, de los políticos y tal. Yo, la verdad, que estoy viviendo una etapa magnífica porque el consenso es total. Ayer lo dijeron también. Sacamos el festival a la calle. Yo no tengo otras experiencias, he oído hablar de ellas, ¿no? Pues estaban, yo creo, contentos. Y yo les digo también que la cultura y el cine no es para el enfrentamiento político, es para la reflexión y para el desarrollo y el avance. Yo he tenido la ventaja de, como he hecho programas de televisión, en televisión española, y he tenido la oportunidad de entrevistar desde Felipe González a Aznar, me ha tocado codearme con los grandes. Yo creo que es que me manejo bien también con los políticos y sé, digo yo. Bueno, está en tu papel que digas eso, Pedro, pero y yo no dudo que no sea cierto. Pero hasta ahora es así, pongo la mano en el fuego de que es así. Pero una cosa son las relaciones públicas y otra cosa es, como decía antes Fernando, que apuntaba, es decir, la dotación presupuestaria. Es decir, si hay un apoyo institucional en dinero, entonces veremos que los políticos te ayudan, ¿no? Entonces, evidentemente, yo diría que desde José Luis, que fue una etapa grandiosa y privada y heroica, como dije antes, quijotesca, hasta Paco, hay sombra y llanto en el Festival de Cine. Claro. A ti te toca digamos, hacer eso. Pero si los políticos nos ayudan económicamente, no hay ayuda, a los demás es puro palabrería. Pero fíjate lo que ha pasado. Paco Pérez, ¿vale?, que representa a la Junta en Cultura, ha venido a presidir desde que yo estoy el patronato, no venía. No te voy a decir por qué, ni decirte es que no lo conozco, pero ha vuelto, la Junta está.
Os puedo avanzar de que posiblemente venga la presidenta de la Junta el Día de Andalucía el martes, posiblemente. Posiblemente venga, porque todavía esas agendas de los grandes políticos a veces son complicadas, pero lo estamos intentando. Va a venir también el consejero de Cultura de la Junta. Vamos a traer a la embajadora de Panamá, porque Panamá es el país invitado. Estamos consiguiendo de verdad grandes logros en ese terreno. Me pidieron desde la Diputación que, y es lógico, porque ellos aportan una cantidad de dinero, que lleváramos el festival también a la provincia. Hemos llevado los cortos a Rociana, vamos a llevar la exposición, que ha colaborado tan amablemente José Luis, por la provincia. El año que viene habrá que hacer un poquito más por llevar el festival a la provincia. La Diputación tiene que exigir tampoco es la palabra, ¿no? Proponer, ¿no? El alcalde pues está encantado porque el festival se celebra en su ciudad y... Bueno, sí, y todo tal. eso que dice, pero José y el Luis Ministerio, también... fíjate lo que ha dicho, el Ministerio nos ha convocado a una reunión que la vamos a hacer para ver de qué forma podemos converger el foro de coproducción de San Sebastián y el de Huelva para que no compitan, sino para que sean complementarios. Y tenemos esa reunión pendiente con el Ministerio cuando acabe este festival para hacerlo. Yo creo que esa es la línea de trabajo. Eso está estupendo, pero te voy a decir una cosa. En nuestro festival también ha venido el presidente de la Junta, la consejera, ha venido la embajadora o embajador del nuevo... Pero en cambio... Pero habéis dicho que en los últimos años no ocurría. Bueno, yo me refiero... He dicho José Luis... El vicepresidente del gobierno lo traímos... Hombre, aquí, y el presidente del gobierno ha estado también en el festival cuando yo estuve. Lo que quiero decir es que eso no empece para que luego después haya una rivalidad subterránea de un efecto demoledor en el festival. Afortunadamente hay una serie de personajes de cierta envidia política visceral que hacían una labor terriblemente negativa y que repercutía en el festival, que ahora no están en la vida política, unos porque han muerto y otros porque no están en la sartén, en la pomada local. Y entonces eso ojalá beneficie al festival, porque ya va siendo hora de que los políticos hagan política y dejen que los técnicos hagan cultura. Y el Festival de Huelva, además de que es cultura, y además de que es una labor técnica de altura, de nivel, es un evento que lo único que trae es cosas positivas para Huelva, para Andalucía y para toda la provincia y para este país. Entonces, a ver... Hay gente por la calle, muy pocos, cual te dicen, con la crisis que hay, es necesario gastar este dinero en un festival. Yo les explico que gran parte del dinero que va llegando a los festivales viene de fuera, porque viene de la Junta, que ya no es dinero, es de Andalucía, pero no es de la provincia de Huelva. Claro. Viene dinero del Ministerio, viene el dinero de Santa Lucía, de Danone y tal, viene de las grandes firmas comerciales, y todo eso genera trabajo, porque la mayoría de los trabajadores y de las empresas son de Huelva los que participan luego en el festival. Es decir, generamos riqueza con nuestro humilde presupuesto y generamos puestos de trabajo. Yo entiendo que la crisis está azotando a muchas familias, pero hay que ser optimistas de que esto es aportación y no es resto. Hay un impacto económico en la ciudad también positivo, sí, claro. Que yo me quedé, cuando me dijeron que me fuera o me echaron, me quedé a medio de ese estudio, y ese estudio es muy interesante porque hay un impacto real. Sí, claro, sobre todo en la época en que existía el emperador. Las noches en Huelva había ese intervalo entre la sesión de las 8 y la sesión de las 11, estaban todos los bares llenos. Toda la gente... Y para prolongar eso yo me invento la sesión de medianoche, la sesión golfa, que empezaba a las 12:30 de la noche, y cuando salía la gente a las 2 de la mañana, llenaban absolutamente todos los bares de copas. Y todo eso es un impacto positivo en la ciudad, en el consumo, en la vida de esta ciudad, que tiene también una vida una vida social y pública bastante, que tú puedes, las 10 de la noche puedes no encontrarte a nadie en la calle, subiendo a la calle Puerto, atravesando la Gran Vía. Y después el festival tiene un efecto, digamos... terapéutico sobre la ciudad. No, de conocimiento en América, bueno, de una cosa, algo maravilloso. O sea, yo digo, y no estoy diciendo, creo que no estoy diciendo ninguna barbaridad, que Huelva en el continente latinoamericano se conoce más, fijaros lo que voy a decir, por el Festival del Cine que porque Colón salió de aquí. No dices ninguna barbaridad, dices la realidad. Y lo he podido pulsar en todos los países latinoamericanos, y es real. Porque mientras que el festival tiene una repercusión y un análisis positivo plenamente, aunque en los últimos años está bastante devaluado, el descubrimiento de América suele tener
una parte importantísima de contestación y de crítica por la labor, etcétera. Pero no, es saber el lugar de donde salió Colón. Hombre, un cuestión de conocimiento. Sí, el año pasado vino al jurado Cristian Sida, además de ser un gran amigo de años, pues dirige el Festival de Vancouver, y entonces estuvo en el jurado y le pusieron un micrófono y le dijeron que sí estaba contento de estar en el lugar donde había partido Colón, y se le ocurre decir, ¿Colón de aquí? Colón salió de Palos, de Huelva no salió Colón, porque él no sabía que Palos estaba a 12 kilómetros, y entonces le dio un titular a nuestros compañeros de la prensa genial, porque además lo declararon prácticamente personas no gratas. Porque en realidad salió de Palos. Ya sabía demasiado, ya sabía demasiado, claro. Sabía correctamente. Por el festival, pero no por el descubrimiento. Y este es un tipo culto, periodista, y muy bien, ¿eh? Así que fíjate, tú lo que estás diciendo llevas razón. Bueno, yo creo que la inversión en cultura siempre es muy buena. Se está demostrando en el turismo cultural, por ejemplo. Pero en fin, no es el tema. Lo que quiero decir es que hay que exigir un rigor presupuestario y en el gasto. Eso sí, porque el pueblo paga y entonces tiene que tener un rigor. Pero invertir en cultura es la mejor inversión que se puede hacer. Claro, por supuesto. No cabe la menor duda. Pero a los políticos no les interesa. En la incultura de las masas tienen los políticos su coartada y su impunidad. Y eso, la historia, aquí sale mi rama un poco de contemporanista, la historia en los últimos 200 años nos lo demuestra. El político que quiere permanecer se trabaja la incultura del pueblo que gobierna, porque es su garantía de que no tienen capacidad para efectuar una crítica profunda ni una crítica eficaz. Pero yo creo que en este país últimamente ha cambiado eso. Yo creo que estamos en tiempos modernos. Yo de verdad no lo digo por nada. Muy cambiante y lo que tiene que el festival es adaptarse a los tiempos cambiantes que absolutamente. Yo una cosa que desde hace años vengo pensando. Este festival tiene que actualizarse. Es que este festival, o sea, yo soy un propagador de una frase que es de toda la vida, que es la imaginación al poder. Y la imaginación que Pedro tiene, junto con su capacidad de trabajo y junto con la ilusión, son motores que pueden hacer funcionar de nuevo el Son festival. Transformadores. Antes te lo dije ahí, claro. Cuando me preguntó el anterior director en la entrega de los Goya hace 2 años, ¿qué puedo hacer con el festival? Y le dije, tres cosas que no tienes, lo voy a repetir, pero imaginación, dinero y valor. Sí. Yo vengo de la ciudad de las traineras, ¿no? Que son muy importantes en el Cantábrico. Las traineras son muy importantes en todo el Cantábrico. Hay que remar todos en la misma dirección. Yo lo dije al principio, tengo que decir de verdad que todos los políticos, yo los voy a nombrar, Elena Tobar, Manolo Remesal, José Fiscal, el propio presidente de la Diputación Carballo, el alcalde, todos, bueno, es que les corresponde más porque están en cultura, están aportando, me están dando ideas, surgieron temas pues con Platero, porque bueno, también el conocimiento local hay que tenerlo y de verdad que ahí estoy teniendo una colaboración importante. Bueno. Yo tengo que decirlo, suena peloteo, pero es que no lo es, de verdad. Igual cambia, no lo sé. No, de hecho no ha habido ninguna... No por ellos, digo, porque bueno, va a haber elecciones políticas y no sabemos qué va. No, Pedro, yo creo que los que estamos aquí te damos la bienvenida de verdad, No, yo absolutamente. Sí, de verdad. Porque creemos que tú puedes ser el hombre indicado para justamente tomar la dirección correcta del festival. El director fractura. Algunos me criticaban porque cuento lo del Rocío, pero es que lo voy a contar. Yo es que me meto hasta dentro donde me tengo que meter. Y me fui al Rocío y me lo enseñaron y me bautizaron y entré. Y hay gente que dice, bueno, le sorprende, es que yo me vuelco donde voy, ¿me explico? Y si soy nacido en Pamplona, los Sanfermines los he vivido, pero hasta dentro, ¿no? Y cuando voy a México o voy a Berlín, me da igual, es que entras en la vida de Berlín y te mojas con la gente de Berlín y conoces sus tradiciones y es la forma de entender... es lo que hay que hacer. Es la forma de entender a la ciudadanía, es que es así. Otro comportamiento es equivocado. Eso es lo que hay que hacer, entender el entorno en el que te vas a mover para poder actuar. Yo creo también muy importante el cambio que se está produciendo a nivel tecnológico. Que yo creo que va a revolucionar mucho en los próximos años todo el mundo de audiovisual y ahí yo creo que el festival puede ser también puede aportar, porque yo creo que no hay ningún festival que le haya dedicado espacio a las nuevas tecnologías, al mundo de las redes sociales. Ese tema está Nosotros vamos a hacer una cosa novedosa, abierto. Que eso me habéis comentado, novedades, ¿no? Precisamente con Huelva Información vamos a hacer un concurso de micro cortos
por móvil. Lo he visto. Lo has visto, ¿no? Sí. Que bueno, es una forma también de ir metiendo las nuevas tecnologías, y el periódico que tú dirigiste va a ser el periódico colaborador, ¿no?, de esta iniciativa. Yo creo que eso también es importante. Pero la parte digital que estáis comentando, que yo lo veo con hijos que tengo pues desde los 14 en adelante, les cuesta mucho ir al cine, moverlos a las salas. Pero ven televisión, ven cine. Claro, lo ven de otra forma. Lo ven de otra forma, pero ven cine. Claro, por supuesto. Entonces, esa yo creo que es la manera de que quizá convendría, a lo mejor incluso a nivel de estudio o de análisis de ese cambio que se está produciendo en el modo de tendencia dentro de la propia sociedad, ¿no? Las nuevas generaciones tienen otra manera de ver el cine distinta a como la veíamos nosotros, ¿no? Sí, por supuesto. Absolutamente. Entonces hay que acomodarse a esa nueva situación. Que por una parte, claro, en esa nueva situación, y pongo ejemplo, ¿no? Ahora en Sevilla, este fin de semana, se va a celebrar EVE. Bueno, pues EVE es un acontecimiento que no tiene nada más que difusión en redes sociales. Nada más que difusión en redes sociales. Y lo que vienen a participar unos 3.000 participantes. Y lo que vienen es a traer todas las tendencias o todas las aplicaciones nuevas que haya dentro del mundo de redes sociales, de aplicaciones de app, de aplicaciones de viralidad, de aplicaciones de cualquier tipo, ¿no? 3.000 personas. Y todo se ha convocado por Internet. Se han vendido las entradas por Internet también. Durante todo el año se ha mantenido una dinámica informativa a través de las redes sociales para ir generando esa, podríamos decir, llamada para que la gente acuda, y cada uno va presentando lo que va a traer. O sea que yo creo que el festival en ese sentido no puede quedarse descolgado. O sea, el fenómeno Podemos es un fenómeno de Internet. ¿Cómo? El fenómeno Podemos, el fenómeno... Evidentemente, o sea que... Bueno, sí. Lo que pasa es que para los viejos cinéfilos, eso evidentemente tiene su parte positiva, no lo vamos a negar, pero tiene una parte negativa. O sea, yo veo a mi hija que ve películas a través del ordenador, pero meterte en una sala, que te envuelva el sonido, que te envuelva, que te meta, que haya una comunicación entre la pantalla y el espectador, eso es impagable. Pues tú sabes que en los últimos años que yo estuve de mi alumno, en una clase de 24 que lo pregunté, había por lo menos 8 o 9 que no habían ido jamás a una sala de cine. Claro. Hombre, si es que no... Yo creo que quiere decir, José Luis, que el Festival Iberoamericano no es solo cine. Tú lo inventaste. Sí. Es decir, el festival tiene lo que yo dije al principio de esas actividades paralelas. Es decir, es una impregnación tal en la ciudad donde el cine es el aglutinante de todo lo demás. Eso es otro factor, otro elemento importante que... Hombre, lo que hablamos antes de la pintura, aquí se han traído, el Festival de Cine Americano trajo de Moscú los dibujos originales de Eisenstein. Que yo sepa, únicamente se han puesto en 2 sitios. El primero aquí, y después lo llevamos de nuevo a Sevilla, al festival de... Además, yo había una historia. En la época del antiguo del festival, yo recuerdo que había mesas por la mañana redondas, que había ahí coloquios. Y si entramos ya en el terreno de la literatura, riqueza absoluta. No creo que ningún festival en España haya conseguido las cotas que hemos conseguido. Es que por aquí han pasado 3 premios Nobel. Y Príncipe de Asturias la tira. O sea que es que tú haces el otro día y dices un listado de literatos que han estado aquí y me he quedado... Que eso es un poco lo que se ha perdido, yo creo, durante estos últimos años. Y es lo que el festival tiene que recuperar. Tiene que creerse y volver a ser el gran evento cultural, pero cultural en todo el sentido de la palabra, no solo otras cosas. Exactamente, cultural durante una semana cargada de por eso hemos, por ejemplo, organizado lo que es música y audiovisual, y viene Loquillo, viene Soledad Jiménez, va a haber temas de flamenco, proyectamos a Cromonte, claro, Argentina presenta su 4º disco, o sea que nos hemos ido a todas las ramas. Me parece muy acertado. Y la parte artística que dices, pues yo creo que llegará, porque al final si todos remamos, o sea, si la clase política, que yo creo que ya ha entendido el discurso, los medios de comunicación
también, porque yo creo que están ya, al principio cuando llegas dicen que viene de allí, de Allende los Pirineos, ¿a qué vendrá? Bueno, eso siempre pero ningún medio de comunicación le ha hecho, no, simplemente, bueno, pues te tienen que conocer, tienen que ver un poco tú también a ellos, etcétera. Y yo vengo de los medios de comunicación y los conozco, bueno, he estado en prensa, en radio, en televisión, ellos lo saben, y vengo también de ese mundo, ¿no? Si los medios de comunicación reman también en el mismo y vamos consiguiendo esos patrocinadores que cada uno que veamos, Danone, dinero que llega aquí. Otra marca, dinero que llega a Huelva para la gente de Huelva, para el trabajo de Huelva y para la cultura de Huelva. Lo tienen que entender todo en positivo. Si todo lo llevamos en positivo, esto va adelante. Yo además les digo que estoy de paso. 1, 2, 3 años los que, Pedro, los que me quieran de paso, claro, todo el mundo está de paso. No es y el festival no es un director. El director, yo ahora mismo me siento, y yo por lo menos voy a decir lo que siento. Me siento ahora un poco en una nube porque es primer año y ahora estoy a disposición del equipo. Yo ya casi no decido. Tienes que ir a la tele, tienes que irte aquí, ahora tienes que firmar allí, ahora vete aquí. Yo ya he hecho la arquitectura del festival, ahora le toca al equipo llevar el festival adelante, es así. Y bueno, alguna incidencia porque es presupuestaria o porque es algo grave que te consultan para ver qué tienen que hacer, pero yo ahora soy no una marioneta, pero casi en el punto positivo de que es el equipo el que le va llevando al director. Puesto en marcha todo. Claro, en marcha el equipo para que has hecho la arquitectura y es ahora te toca el protocolo, te toca saludar, te toca firmar, te toca acudir y es que en realidad tampoco puedes hacer más. Sí, ya está hecho, ya la invasión está hecho. Ya, ahora que salga ya a ver cómo, lo que tenga que salir. Ahora es el equipo el que realmente coge las riendas del asunto y a mí me toca, pues bueno, observar y tomar decisiones cuando haya que tomarlas. Estamos en los últimos minutos del programa. De todas formas, antes de que nos vayamos, y yo creo que José Luis te va a decir lo mismo, y Pepe, yo quiero decirte que cualquier cosa que necesites, lo que necesites de nosotros, de nuestra experiencia, positiva o negativa, cuentas con nuestro apoyo y a ver si esta vez la definitiva y el festival sale definitivamente de esa etapa gris y átona. Yo tengo mucha esperanza y que, vuelvo a decirte, creo que los que estamos en la mesa te podrían decir lo mismo, cuenta con nosotros para cualquier cosa, que estamos dispuestos a mucho más porque lo conocemos al festival, lo hemos sufrido, lo hemos gozado, ¿no? Además, la Fundación Lumière nos va a dar la medalla al mérito cultural, que es el festival los 40 años. La Fundación Lumière nos da la medalla. Vamos a subir, José Luis y yo, al escenario un día del Gran Teatro a recoger ese premio, que además coincide con el Festival de Toulouse, el Festival Latino de Toulouse, que vienen el director y la presidenta de honor, porque también homenajeamos al cine francés, que en Francia tiene mucha... gusta mucho el cine iberoamericano. Sí, además Toulouse tiene una tradición muy amplia de proyecciones latinas. Sí, pero Toulouse además aprendió aquí. Venían a ver cómo se hacían las cosas. Como Lérida también. Sí. Bueno, Lérida nace prácticamente lo amamantamos, a Lérida lo amamantamos en su momento. Bueno, estamos en los últimos minutos, como decía antes, desear un buen festival. Suerte y ánimo. Y luego hemos hecho esta guía, que no hemos hablado de ella, que es esa no la he visto. La chiquitina. Yo dije, vamos a hacer algo tipo bolsillo, y dicen, la de Semana Santa. ¿Cómo la de Semana Santa? Pues esta es la guía que vais a poder encontrar, que cabe en el bolsillo, y aquí viene todo. ¿Habéis hecho catálogo, Pedro? También hemos hecho catálogo, y una revista también en A3, o sea que hemos sacado 3 publicaciones del festival. Muy bien. Por cierto, una última pregunta. ¿De cine panameño? De cine panameño vienen algunas películas. Porque es que, claro, el tiempo pasa y en la época que nosotros teníamos festival, no ha sido fácil encontrar, no, por eso. Panamá no es precisamente... pusimos un solo cortometraje hasta tal punto que fue insólito que el Festival de Berlín nos llamaron para que le diésemos todas las referencias del corto, la pusieron y estuve yo en el Festival de Berlín. ¿Qué tiene de Panamá vienen Los puños de una nación y Ruta de la Luna, de Juan Sebastián Jacome es el Ruta y de Pituca Ortega Los puños de una nación. Es lo que hemos podido traer. Es que realmente su producción cinematográfica es... Bueno, el año que viene va dedicado a México. Bueno, México sí tiene ahí. Bueno, yo creo que... yo creo que ese puede ser el gran momento también de la experiencia de este año, es el año que viene cuando se va a ver. Que realmente es el segundo año del festival, que acababa de abrirse las relaciones diplomáticas y relaciones comerciales con México, España y México, pero durante el franquismo no había relaciones. Bueno, pues trajimos de México una gran monográfica de México y aparte a Luis Buñuel. Bueno, pues nada, agradeceros vuestra presencia con nosotros y suerte.
Te lo reitero de nuevo en nombre de todos los que estamos aquí, de los telespectadores. Y con ustedes hasta la semana que viene, en una nueva tertulia de Huelva a la Mirilla o a la Mirilla de Huelva.